Choros chilangos, número 1, la playera de Maradona. Corre el año de 1986 cuando este país albergaría por segunda ocasión el Mundial de Fútbol. Esto tras la renuncia de Colombia como sede. Para entonces, el Mundial de México 70 había sido histórico. Un consagrado Pelé se había convertido en el rey del fútbol en la cancha del Estadio Azteca. Era posible que se volviera a ver la consagración de un coloso de las mismas dimensiones en la misma cancha. Y sí lo fue. Y era el turno de este chaparrito porteño, Diego Armando Maradona, una persona polémica y bastante cuestionable e incluso hasta desagradable en muchos sentidos, pero al mismo tiempo un fenómeno con el balón. Por aquellos años el Pelusa era la estrella del Nápoles, equipo al que sacó del fondo del fútbol italiano y que hasta la fecha su estadio lleva su nombre. En el Mundial de 1986 Argentina atravesó la fase de grupos arrasando con Bulgaria y Corea del Sur, así como un empate con Italia. Para los octavos de final ganaron por la mínima ante sus vecinos del Río de la Plata, Uruguay, y llegaron los legendarios cuartos de final. Mientras México soñaba en Monterrey con reventar a Alemania usando el prime del abuelo Cruz y lo que Hugo Sánchez, que nunca se entendió en la selección, pudiera hacer, Argentina en el Estadio Azteca iba a escribir historia pura de la forma más poética posible, y aún más dentro del contexto de la época, en contra de Inglaterra. Este partido era una revancha para los sudamericanos en todos los sentidos, pues 4 años antes los ingleses de la mano de Margaret Thatcher habían reventado al ejército de jóvenes argentinos de la clase 63 y 64 que Rodolfo Galtieri había mandado al matadero intentando recuperar las Malvinas para legitimar su gobierno dictatorial. Los ánimos estaban a tope en la Ciudad de México. Los hinchas argentinos se enfrentaron en diferentes puntos de la ciudad contra los hooligans ingleses. El olor a pasto fresco en un domingo soleado en la Catedral del Fútbol, ubicada a 2200 metros del nivel del mar, iba a volver a convertirse en el epicentro y escenario de la historia pura. Y entonces llegó la hora del partido. 12 del mediodía, Argentina salió a reventar a los ingleses bajo la tutela del profe Bilardo. Terminó el primer tiempo sin novedades, nadie se hizo daño. Pero pasados apenas unos cuantos minutos del segundo tiempo, Maradona escribió historia pura. Historia dentro de la genialidad y dentro de la polémica, pero ambas en calidad de leyenda. Por un lado, el gol del siglo, y 4 minutos después, la mano de Dios. Inglaterra clavó un gol al 81, pero a nadie le importan los ingleses. ¿En dónde entra la Ciudad de México en esto? Bueno, previo a este partido, los uniformes de Argentina no estaban listos para presentarse al encuentro, dado que las habían usado en el anterior encuentro contra Uruguay, y habían intercambiado algunas de ellas. Asimismo, estas habían sido muy pesadas con el sudor. La marca Lecoq Sportif no quiso enviar nuevas ni confeccionarlas más delgadas en tan poco tiempo, por lo que Bilardo decidió tomar cartas en el asunto. Cuenta la leyenda en boca de algunos jugadores de la época como Valdano o Ruggeri, que el entonces portero del América, y que ya era un chilango por adopción, Héctor Miguel Celada, el cual iba como tercer portero de esa selección, recomendó y envió al utilero Raúl Moschella y a su equipo a ni más ni menos que al barrio de Tepito. Se dice que algunas de las camisetas se consiguieron en una tienda de la misma marca, aunque si les soy honesto, los registros de la existencia de una tienda de esa marca aquí en la ciudad no van más allá de 1992, año en que se abrió Galerías Insurgentes y que era el lugar donde estaba esta tienda. Las casi 40 camisetas de los 19 jugadores de campo de la selección argentina llegaron a su base en el Mundial, las instalaciones del América. Los números hechizos como de fútbol americano, los escudos chuecos y recortados de otros jerseys fueron colocados en tiempo récord por las costureras del cuerpo técnico del América. Y así la selección argentina salió al campo en uno de los partidos más legendarios de la historia utilizando estas camisetas hechas de la forma más chilanga posible. Maradona, después de clavar 2 goles de antología, intercambió la camiseta que utilizó con el inglés Steve Hodge. Sin embargo, existe una controversia. ¿Recuerdan que eran 2 juegos de camisetas? 2 por cada jugador de campo. Bueno, Dalma Maradona, hija del Diego, asegura que la camiseta que su papá intercambió con el inglés es la del primer tiempo. La del segundo tiempo, que es con la que anotó los 2 goles, no se sabe a ciencia cierta si la tiene la familia o alguien más. En una entrevista solo se limitaron a decir, no diré quién la tiene porque es una locura. Independientemente de ello, la camiseta que vistió el Pelusa mientras escribía historia pura y que hoy es uno de los objetos más caros de la historia del deporte, la cual se vendió en $8.4 millones en el año 2022, muy por encima de objetos como el manifiesto original de los Juegos Olímpicos, abajito de la primera camiseta de Babe Ruth, pero a la par del jersey de The Last Dance de Jordan o el cinturón del CMB que Ali le ganó a Foreman en los años 70, estamos hablando de una playera que hoy se manipula con guantes especiales únicamente. Una playera que es uno de los objetos más preciados y valiosos de la historia del deporte a nivel mundial. Muy pero muy probablemente, mi gente bonita, salió de una bodega de alguna de las calles del mismísimo barrio de Tepito. O al menos escuché ese chisme en la ciudad.